terminé
Hola Pablo, ¿me escuchas? ¿Cómo está, profesor? Sí, fuerte y claro. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Te puedo dar una misión, porfa? Lo que pasa es que Cuénteme. estoy llegando a mi casa, así que porfa, cuando se vayan conectando, ¿puedes decir que empezamos a las 19:10? Ningún problema, profe. Lo coloco en el grupo y además los compañeros están escuchando algunos. Vale, yo me voy a desconectar ahora y me conecto en 5 minutitos, ¿vale? Porfa. Súper. Lo esperamos. Muchas gracias. Ya, chao, chao.
Buenas, buenas, ¿me escuchan? Me parece que sí. Hola, profe, sí. Mil disculpas, tuve un pequeño percance y me atrasé para comenzar, así que estoy terminando de instalarme y comenzamos, ¿ok? Mm. Ya, vamos a sentar. Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí. perfecto, se ve Ok. bien. Sí, Súper. profe. Ya, Sí. comencemos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Las disculpas del caso ahí por el pequeño retraso que tuve. Gracias por la paciencia, por esperar. Eh, Les comento, esta semana ya 7 de clase, ¿cierto? Posterior a la solemne, semana 6. Les dejé un anuncio ahí porque la semana que viene, o sea, desde mañana, ¿cierto? Vamos a tener habilitados un control, semana 8. Y además dejé disponible en el link, el enlace o ya vamos a empezar a ver el tema de los grupos. Ya los tengo construidos dentro de Canvas, por lo tanto pueden empezar ya a incorporarse dentro de los grupos para la actividad de la semana 10. La próxima semana voy a hacer un spoiler de qué se trata el trabajo, así que ya van a poder empezar a trabajar antes de tiempo si es que fuese necesario. ¿Ya? Esta semana, como semana post-solemne, en realidad, empezamos contenido nuevo y empezamos a tratar la última unidad de la asignatura, ya que es macroeconomía. Vamos a trabajar esta unidad semana 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y la semana 11 la solemne, así que nos quedan, ya ha pasado volando el trimestre, nos quedan 4 semanas de clase en estricto rigor solamente, y ya después solemne y periodo de examen. Así que vamos a comenzar con lo referente a macroeconomía. Voy a cerrar un poquito esto y poner el video y los componentes. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente, como introducción a la macroeconomía, es importante mencionar como primero que en la macroeconomía de alguna forma tiene alguna responsabilidad sobre ejes bien estratégicos, digamos, de una nación, ¿no? Los objetivos de la macroeconomía o de la política económica de una nación o de un gobierno o ¿cierto? De un país debiesen ser en 3 líneas, como 3 pilares centrales, ¿cierto? El primero es estimular el crecimiento, el segundo es promover el empleo y la tercera es estabilidad en los precios, ¿sí? Si hablamos de economía moderna, esto ocurre post Keynes, ¿no? Keynes efectivamente en el 36 lo que hace con el libro que plantea esto de la economía moderna es que efectivamente el Estado juegue un rol
fundamental dentro de estos tres ejes, ¿no? Cosa que antiguamente no se hacía. El Estado efectivamente no se hacía parte de este proceso. Piensen ustedes que para la crisis del 29, efectivamente el Estado ve cómo se genera este fenómeno en Estados Unidos, caen las bolsas, quiebran las bolsas, y el Estado en realidad no se hace parte de esto, ¿no? Entonces, post crisis o crack del 29, ¿verdad? Se genera esta nueva forma de hacer política macroeconómica en donde efectivamente lo que se indica es que el Estado tiene un rol fundamental, ¿cierto?, para cuestiones macroeconómicas centrales. Entonces, estas políticas o estas cosas macroeconómicas centrales debiesen ir en la línea, ¿cierto?, de alguna manera de responder a algunas preguntas centrales de la política, ¿no? Como lo son, por ejemplo, por qué cae la producción y el empleo y cómo se puede reducir el desempleo. Si ustedes se van a las propuestas gubernamentales, ¿cierto? Yo siempre doy el mismo ejemplo, porque en la generación de empleo es un gancho, es una promesa, digamos, de los gobiernos habitualmente muy potente, porque efectivamente es de algo que el Estado debe hacerse cargo, ¿no? La segunda pregunta que es responder el Estado o responder el Estado, ¿cierto? Y tener clarito de alguna manera es por qué se producen o cuáles son las fuentes de posible inflación y cómo se pueden mantener bajo control. El concepto de inflación hace un tiempo, claro, no era tan, tal vez lo conocíamos, pero no había estado tan en la palestra como pasó o como ocurrió post pandemia, ¿no? En donde tuvimos niveles de inflacionarios muy altos, en donde sobre el 10%, en realidad llegamos al 12%, en donde no habíamos tenido registro en la época, en la última época, ¿cierto?, de inflaciones tan grandes. Chile es un país bastante estable económicamente y post pandemia pasó a nivel mundial en realidad, pero se generó un proceso inflacionario importante y eso sí estuvo en la palestra todo el tiempo. Es más, ahora recién, dentro de este proceso de cambio de gobierno, podemos decir que la inflación está en niveles aceptables, moderados, como queramos llamarlo. Después vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Mm? Y lo último es que tiene que responder también cómo puede crecer un país, o sea, cuáles son o cómo se puede incrementar el crecimiento económico de un país. Entonces se dan cuenta, estas preguntas o estas cuestiones macroeconómicas centrales son más bien respondidas, son responsabilidad de alguna manera del Estado. ¿Y cómo ejecuta el Estado o cómo da cumplimiento a estos objetivos de la política económica? El Estado lo hace a través de instrumentos de la política económica que son dos. La primera es una política monetaria y la segunda una política fiscal. Estas dos cosas, los instrumentos de la política económica, los vamos a ver en la próxima sesión y hoy nos vamos a enfocar más bien en estos objetivos que tiene la política, ¿no?, económica de una nación. Eh, ¿Por qué es importante de alguna forma cumplir o responder a estas preguntas? Porque en la economía existe algo que se llaman ciclos económicos, ¿no? De alguna manera lo que ocurre es que en algún momento la economía, ¿cierto?, pasa por auges y otros tiempos pasa por periodos de crisis. Estos periodos de auge o crisis, estos ciclos económicos, ¿cierto?, idealmente debiesen tener una tendencia más bien positiva, ¿no? Siempre con crecimiento en el tiempo, pero tienen tres características bastante particulares. Primero, los periodos de auge o crisis son impredecibles, ¿no? O sea, podría ocurrir mañana, podríamos entrar mañana a un periodo de auge o mañana a un periodo de crisis. Piensen ustedes lo que pasó efectivamente en la pandemia. Post 2019, en diciembre, nada hacía presagiar, ¿no?, que un bichito que se originó, ¿cierto?, un virus que se originó en China, paralizaría el mundo. O sea, ese fenómeno bastante particular que vimos todos hace un par de años, ¿cierto? Es la clara muestra de que esto es impredecible. Nadie podía prever que eso ocurriría. Entonces, efectivamente, entramos todos en un proceso medio de recesión a nivel mundial. La segunda característica que tienen los ciclos es que son inevitables. O sea, van a ocurrir. No podemos hacer nada por detenerlo. Sí, siempre van a haber periodos de auge y de crisis de alguna manera dentro de los ciclos o dentro de la economía, ¿no? Y la tercera característica es que suceden. O sea, no hay mal que dure, ¿cierto?, tantos años. Por lo tanto, si estamos en un periodo de crisis, va a venir un periodo de auge y posterior al periodo de auge va a venir una crisis, ¿cierto? Eso es así. Existen ciclos y siempre después de un auge viene una crisis, después de una crisis viene un auge.
Ahora bien, ¿qué ocurre en estos periodos de auge y de crisis, cierto? Es que en los periodos de auge habitualmente nosotros podemos ver una economía sana, llamémosle, cierto, con altos niveles de ingreso, con niveles de ingreso bien, ¿no? ¿Sí? Bajos niveles de desempleo, bajas tasas de desempleo e inflaciones moderadas. Cuando estamos en periodos de crisis suele haber algunos problemas como por ejemplo que hay bajos niveles de ingresos, ¿cierto? Suben las tasas de desempleo, hay proceso inflacionario y bueno, ¿cuál es el objetivo de alguna manera de la política macroeconómica o de la macroeconomía? ¿Cierto? Es que estos ciclos idealmente sean muy suaves, o sea, que nosotros como ciudadanos común y corrientes, ¿cierto? No sintamos esta diferencia o no sea tan abrupta para nosotros la diferencia entre un auge y una crisis. ¿Y cómo se hace a través de eso? Bueno, del control de alguna manera de las variables macroeconómicas, que son varias, ¿no? O sea, dentro de ellas tenemos la producción, que es medido a través del PIB, ¿cierto? Inflación, que en el caso de nosotros se mide a través del IPC, del índice de precios al consumidor, del desempleo, la tasa de interés, del consumo, del ahorro, la inversión, de varios aspectos en realidad que el Estado está pendiente de ellos, ¿cierto? Para que esto, de alguna manera, estos ciclos económicos sean lo más suave posible, ¿no? Eh, ¿Duda o consulta hasta ahí? Si van a tener dudas, me la van haciendo. Eso es un poco a modo de introducción de lo que es la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía moderna. Si van teniendo dudas, me van interrumpiendo, no hay ningún problema, saben que igual levantan la mano o abren el micrófono y me plantean consulta. Entonces, dentro de estos indicadores macroeconómicos había algo que se llamaba estimular el crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el crecimiento? ¿Cómo medimos la actividad macroeconómica, ¿cierto? De alguna manera, en una economía, bueno, se mide a través de algo que se llama PIB, ¿no? Producto Interno Bruto. Me imagino que todos conocen más o menos lo que es, ¿cierto? No es más que el valor de mercado de todos los bienes, ¿cierto? Toda la suma de todos los bienes y servicios que se transan en ese mercado, ¿cierto? Valores finales que se producen dentro de una nación o dentro de un país, ¿cierto? En un determinado periodo de tiempo. Este PIB o el PIB tiene cuatro características principales. La primera es que mide solamente valores de mercado, o sea, obviamente se miden bienes y servicios que sean transados en mercados legales, o sea, no, ahí no está el mercado negro, ¿cierto? Ese tipo de cosas no están incluidas dentro del PIB. Lo segundo es que mide precios finales. Importante eso porque, claro, uno podría decir, bueno, cuando entra un producto, ese producto se le vende al mayorista, el mayorista después al minorista, después, ¿cierto? Eso pasa miles de veces, o por miles de manos, por tres o cuatro manos, ¿verdad? Claro, si metemos todas esas transacciones dentro del proceso o del cálculo, sería multiplicado por cuatro el mismo producto, ¿no? Por lo tanto, efectivamente incluye precios finales, o sea, de alguna manera, eh, eh, dentro de eso está incluido, ¿cierto?, los intermediarios. ¿Sí? Lo segundo, o lo tercero, perdón, es que tiene algunos límites, fronteras, digamos, fronterizas. Se mide habitualmente dentro de un país, ¿no? El dicto rigor, el Producto Interno Bruto. Y tercero, o cuarto, perdón, se mide a lo largo del tiempo. En Chile, habitualmente, la medición del PIB es anual, ¿no? ¿Se puede medir trimestral? Sí. ¿Se puede medir semestral? Sí, también. Y en el caso de Chile se mide la variación mensual también. ¿Cómo se mide ese PIB, digamos, entre comillas, mensual? A través del IMASEC, ¿sí? Eh, el IMASEC lo que hace es medir efectivamente valores o variaciones mensuales, ¿cierto? Del PIB para hacer una proyección de alguna manera cómo se va a comportar el valor anual, ¿no? Entonces, pero habitualmente lo que nosotros conocemos como dato de Producto Interno Bruto es anual, ¿no? En el lado izquierdo, un grafiquito en realidad de cómo, voy a marcar un poquito el punter, un poquito de entender cómo se mueve, ¿cierto? El dinero y cómo se mueven los ingresos, cómo se calcula el PIB de alguna manera, ¿cierto? El ingreso o el dinero, ¿cierto? El flujo del dinero, que es el celeste o el ciano, el verde, claro, como quieran llamarle, ¿cierto? Tiene un recorrido bien distinto a cómo se generan los productos, ¿cierto? De los hogares, lo que hacen los hogares es gastar de alguna manera en mercados, bienes y servicios, eso entra a las empresas pagan a las familias o a los hogares a través de salarios, ¿cierto? Y eso se traduce en ingresos para, ¿cierto?, las familias u hogares. Entonces, en realidad, el ciclo va más bien en esta dirección, ¿no? Cuando queremos ver el flujo de los bienes y servicios, es bien raro porque es al revés, ¿no? En este caso lo que pasa es que los hogares a través de la mano de obra, ¿cierto? La tierra, capital, lo que sea, se transforman en factores de producción para las empresas,
para que las empresas puedan producir sus bienes y servicios y sus bienes y servicios sean comprados finalmente por los hogares. O sea, en este caso, el flujo del trabajo o el flujo de los insumos, de los productos, ¿cierto? Tiene un sentido contrario. Es bien particular esto porque de alguna manera uno puede entender aquí cómo se genera o cómo el flujo de producción, ¿verdad? Y cómo se mueve el dinero, el flujo del dinero, ¿no? Y en el caso del PIB, lo que nos interesa es el flujo del dinero, que se mueve desde los hogares a las empresas y las empresas, a través de los salarios o adquirir utilidades, ¿cierto? Ingresan o devuelven o movilizan ese dinero hacia los hogares, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se calcula el PIB? El PIB se calcula con una forma bastante básica y general en realidad, que es consumo más inversión más gasto autónomo de gobierno más exportaciones netas. Las exportaciones netas de alguna manera son las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Exportaciones menos, eso es importaciones. ¿Sí? Ese es el cálculo que se hace para exportaciones netas. Ahora, aquí es interesante entender de esto también, que una economía, ¿cierto? Si posee en el cálculo del PIB exportaciones netas, estamos hablando de una economía abierta, ¿sí? Si esa economía no tiene exportaciones netas, lo que estamos haciendo referencia es una economía más bien cerrada. Las exportaciones es el número de alguna manera dentro del PIB de que una economía se relaciona o no con el mundo, ¿sí? Si es una economía cerrada, obviamente no va a tener ni exportaciones ni importaciones, no va a mandar nada, ¿cierto?, para afuera, ni siquiera va, y tampoco va a comprar cosas para el país desde el extranjero. Entonces, las exportaciones netas tienen esa particularidad que nos hacen distinguir entre una economía abierta y una economía cerrada. El PIB tiene una particularidad, que existen dos tipos de PIB, ¿ya? El primero le vamos a llamar PIB nominal o a precios corrientes o a precios del año, lo pueden encontrar con esos tres nombres, ¿sí? PIB nominal, PIB a precios corrientes o PIB a precios del año. Este PIB lo que hace de alguna manera es medir o sumar todos los valores de las producciones considerando precios de cada año, ¿sí? O sea, si un producto este año costó 20, es la cantidad de ese bien por el valor que tiene, ¿sí? Si un producto costó 50, es la cantidad que se vende de ese bien o servicio por el precio que es 50, ¿sí? Entonces, si ese precio va variando cada año, se va considerando el precio del año que se está calculando. ¿Qué pasa con este fenómeno o qué pasa con este hecho? Pasa que efectivamente cuando yo hago ese cálculo con el precio del bien, ¿cierto?, del año en cálculo, lo que estoy haciendo es que estoy considerando el efecto precio, ¿cierto?, en el valor nominal del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que podría pasar que el PIB aumentara solo por efectos de precio. O sea, lo que estamos diciendo es que podría ser que un país creciera en PIB nominal solo dado por un factor inflacionario y no por un factor de aumento de producción, ¿sí? Entonces, lo que podría ser a simple vista un crecimiento, ¿cierto? Podría no serlo. ¿Hasta cuándo o cómo lo vamos a ver? Hasta que aislemos el efecto precio. Explico. Si, por ejemplo, yo quisiera calcular el PIB del año 2016, lo que vamos a hacer, si una economía produce solamente dos bienes, el bien A y el bien B, lo que vamos a hacer es que el PIB para esa economía sería la cantidad transada de A por el precio de A más la cantidad transada de B por el precio de B. Eso nos da en este caso 2.600, ¿cierto? Si quisiera calcular el precio o el PIB para el año, por ejemplo, 2020, lo que va a pasar es que va a tener 40 por 50 más 80 por 650. Y eso me va a dar 54.000. O sea, si se dan cuenta, no es más que la multiplicación de las cantidades por los precios del año en curso, ¿sí? Claro, cuando yo grafico después todos estos PIB, lo que debiese o lo que pasa de alguna manera es que los precios van o el PIB va aumentando. Por lo tanto, la gráfica efectivamente me genera que de alguna manera el PIB nominal me muestre que esta economía está creciendo. Pero, como no estoy hablando del efecto precio, podría ser que efectivamente esta economía no estuviese creciendo, ¿cierto? Sino que estuviese estancada o estuviese de alguna manera tal vez en receso o en recesión, ¿cierto? En el tema productivo.
Bueno, ¿y cómo lo vas a ver hasta que no aísle el efecto precio? ¿Cómo se aísla el efecto precio de alguna manera? Se aísla con el cálculo de otro PIB, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, PIB nominal a precios corrientes, a precio del año, lo que hace en realidad es multiplicar los precios por las cantidades de cada año, de cada bien transado y de cada servicio transado en ese año, ¿verdad? Y lo suma, ¿cierto? Es la suma de todos esos P por Q de alguna manera. ¿Sí? Entonces, PIB nominal considera en su cálculo el efecto precio, por lo tanto, considera el efecto inflacionario y podría no darnos la realidad de crecimiento de una economía. Por otro lado, existe algo que se llama, o un PIB que se llama PIB real, o PIB a precios constantes o a precios del año base. En este caso, lo que hace o lo que se hace, ¿cierto? Es que efectivamente se multiplican o se obtiene de la suma de todos los valores de producciones, considerando, ¿cierto? Efectivamente, o dejando un año con los precios bases. O sea, se dice que lo que vamos a calcular, por ejemplo, es el PIB real con base en 2019 y lo que decimos es que fijaremos el precio para efecto de todo cálculo en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que voy a hacer es para calcular, por ejemplo, el PIB del año 2016 es multiplicar esta cantidad por ese precio y sumárselo a esta cantidad por este precio. ¿Sí? Y eso me va a dar el PIB del año 2016. Lo que estoy diciendo es que considero las cantidades del año en cálculo, pero el precio que considero para ese cálculo es el precio del año base. Con esto lo que hago de alguna manera es aislar el efecto precio, claro, porque el precio no varía en el tiempo, pero sí las cantidades. Por lo tanto, lo que como PIB nominal era un crecimiento claro, en realidad productivamente, si aislamos el efecto precio, esta economía al parecer no estaba creciendo, sino que de alguna manera había crecido, pero en este momento estaba teniendo más bien una contracción, ¿no? Claro, porque productivamente no está creciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí le damos el efecto precio. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el PIB real para el año 2021, por ejemplo, lo que tendría que hacer es multiplicar 35 por 30, que es el precio del año base, más 65 por 320. Y esa suma me daría, de alguna manera, los 21.850. ¿Sí? Entonces, lo que hace el PIB real es fijar el precio de un año o tomar el precio de un año y dejarlo fijo para el cálculo de todas las cantidades por ese precio. Con eso aislamos el efecto de precio, suponemos que el precio no ha variado en el tiempo y lo que sí varía son las cantidades. Por lo tanto, de verdad me ayuda a entender si estoy siendo más productivo, o sea, si estoy teniendo mayor cantidad, ¿cierto?, de transacciones y no se debe solamente al crecimiento de un efecto precio. ¿Sí? Entonces, interesante esto porque de alguna manera el PIB nominal nos ayuda a entender cómo hemos crecido en el total del dinero, se podría decir, porque SP por Q nos entrega un valor que es efectivamente todo lo recaudado, ¿no? Sin embargo, el PIB real lo que hace es aislar ese efecto precio y decir si estamos siendo más productivos o no, o sea, si estamos efectivamente creciendo en producción. ¿Sí? ¿Se entiende? Dudas me las van haciendo, vuelvo a insistir. ¿Sí? ¿Se entienden, profe? Profe, Perfecto. Dígame. yo le tengo una duda, pero no es nada que ver con lo que está Ya, hablando en la dígame. clase. ¿Qué puedo hacer? Es con respecto a lo de los grupos. ¿Ya? ¿Eso había que conformarlo hasta hoy día o No, no, hay es plazo, que hay yo... plazo. Hay plazo, hay Ah, plazo. ya, Así que pónganse de acuerdo, pero la próxima semana va a ser un repaso de cómo van. Así que ahí les cuento si es que falta, si se han movilizado o no se han movilizado. Ya, o si, y quien no tenga grupo lo voy a incorporar al azar en alguno. Así que para que puedan trabajar. ya, ok. ¿Vale? Pero tienen tiempo todavía. En el anuncio les indiqué hasta cuándo tienen plazo para hacerlo grupo. Ya, es que entonces me confundí porque pensé que era hasta hoy día. No, 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 O sea, no, no, hasta no, esta no. clase que No, no, tenían recién. para conformar los grupos. No tenemos plazo todavía, así que no se preocupen. ¿Vale? Vale, profe. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿De qué me sirve, por ejemplo, ahí saber el PIB real del 2019? ¿No podría yo aplicar, por ejemplo, un precio cualquiera uno, y de igual forma sabría el movimiento de la curva o no?
Sí, exacto, exacto. Si tú fijas cualquiera sea el precio, lo fijas en el 2016, en el 2019, en el 2020, lo que tú estás haciendo de alguna forma es dejar un valor constante. Por lo tanto, lo que va a generar es que la curva se va a comportar de la misma forma. Tal vez, claro, los montos van a ser diferentes, pero la Va a ser gráfica igual. va a ser igual. Ya. Va a ser ¿Y de igual. qué me sirve, ¿Ya? por ejemplo, saber el PIB real 2019? No, lo que estoy diciendo es que estoy usando como año base, por lo Ah, tanto, ya, es como un desde ahí me ejercicio, estoy ya, ok, moviendo, ok, ¿sí? ok. O sea, lo que tú vas a poder hacer con esto es lo que viene en lo siguiente. Por ejemplo, lo que tú podrías hacer es calcular esto, variaciones porcentuales entre diferentes años, más allá de Ya, cuál ok, sea el año base, tú podrías decir cómo creciste realmente, ya, ¿cierto? En producción año a año. ya, Sí, en ahí sí este lo entiendo. caso, tú dejas el año base que consideres, pero sí cuando tú calculas la diferencia entre diferentes años, tú puedes decir si creciste o no creciste. Por ejemplo, una variación porcentual se calcula estándar, ¿cierto? Esto es año en cálculo o año final en este caso, menos inicial, partido por inicial por 100, como cualquier variación porcentual. Se hace con cualquiera de los dos. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, entre el 2016 y el 2017 crecí nominalmente un 55,8%, o sea, me ingresó un 55,8% más de plata de alguna manera, ¿sí? Porque eso es P por Q, ¿sí? Y en el caso del PIB real, lo que estoy diciendo es que solamente crecí productivamente un 50%. Son dos tipos de crecimiento diferentes, porque el PIB real lo que mide es cuánto más productivo fuiste, y en el caso del PIB nominal lo que mide es P por Q general, por lo tanto esos precios por cantidad, pues ahí no se aísla el efecto inflacionario. Entonces, si vemos en estricto rigor la gráfica, podríamos decir claramente que, por ejemplo, el PIB nominal nos demuestra que una economía está creciendo, claro. Podríamos decir que las arcas están creciendo constantemente, sin embargo, productivamente más bien estamos estancados o en un proceso de crecimiento. Y claro, si nos vamos a las variaciones, piensen que nominalmente siempre los números o las variaciones son positivas, ¿sí? Sin embargo, cuando nos vamos al real, tenemos inclusive variaciones negativas, o sea, tenemos decrecimiento. Y en esos puntos decrecimos productivamente, ¿sí? El crecimiento que tuvimos nominal se debió más bien a un proceso inflacionario más que a un proceso productivo, ¿sí? Si O las sea dos que curvas, cuando, por ejemplo, disculpe, profe, ¿eh? entonces, por ejemplo, cuando las noticias dicen el PIB subió o bajó, ¿es un PIB nominal el que están hablando? Habitualmente se relaciona, se calcula todo en base al PIB nominal, ¿sí? Ya. Sí, porque, a ver, lo que influye, claro, lo que le importa a Chile tal vez es tener más niveles, o lo que le importa a una economía es tener caja, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero tú podrías aislar el efecto precio y calcular entre un año y otro si creciste realmente o no, o sea, si fuiste más productivo. Hay países que en producción o no producen bienes, por lo tanto, de alguna manera nos interesa mucho. Nosotros somos un país más bien eh, productor de materias primas más que productor de bienes y servicios, ¿no? Entonces, podríamos aislar eso y ver cómo crecimos, se puede hacer el ejercicio. Por eso es importante saber qué PIB se está utilizando, pero habitualmente el de la noticia efectivamente es un PIB más bien nominal. ¿Ok? Los PIB reales o el crecimiento real económico de producción, cuando se entrega en algunos reportajes, no se hace con tanta antelación. Habitualmente siempre la comparación es con el año anterior. O sea, cuando uno crece productivamente, habitualmente es en comparación al año pasado. Entonces lo que hago es fijar yo, o el valor que fijo es el del año pasado con respecto al de ahora y veo cuánto crecí productivamente. Pero es interesante entender que existen dos PIB, ¿no? Entonces, podrían estarnos un poquito mintiendo si nos hablan de solamente el PIB y no nos explican qué PIB es, ¿sí? De todas formas, hay datos en el banco, o sea, en el Banco Central, pueden encontrar todos estos datos, se encuentran en el Banco Central y especifica si es PIB nominal o a precios corrientes o a precios constantes, eh, o a precios del año o a precios constantes, ¿cierto? Especifica también en el Banco Mundial, hay mucha información de estos datos. Pero claro, cuando me preguntan a mí para qué sirve uno y el otro, esa es la diferencia que hago. El PIB nominal nos va a entregar el P por Q, por lo tanto uno podría
entender cuánta plata le entra por producción a una nación, ¿cierto? Independiente del valor. Sin embargo, el PIB real ahí le hace efecto valor o precio y nos muestra cómo crecimos por cantidad, o sea, productivamente, ¿sí? Eso en cuanto a producción, lo importante son esas dos cositas, que existen dos tipos de PIB, nominal real, ¿cierto? Vuelvo a insistir, nominal no aísla el efecto precio, por lo tanto considera los precios del año, y el PIB real utiliza los precios de un año base para ver efectivamente el crecimiento productivo real, ¿sí? Eso es lo que hacen de alguna forma los dos PIB. Otro indicador macroeconómico importante es la inflación, ¿cierto? Yo le comentaba de alguna manera que esto sí ya se hizo muy conocido y todos entendimos un poquito lo que significaba en el proceso de pandemia, ¿no? O post-pandemia, en realidad, que fue cuando se generó el proceso inflacionario más grande, 2021-2022. ¿Qué es la inflación? En realidad la inflación no es más que el incremento en el nivel general de precios, o sea, de alguna manera con inflación, ¿cierto? En el mismo dinero me puedo comprar menos cosas, ¿sí? Porque el precio de esas cosas se elevaron, ¿no? De alguna manera eso es la inflación. En Chile, la inflación se mide a través del índice de precio al consumidor. Hay otros países que tienen un índice que se llama igual, se llama índice de precio al consumidor. Estos datos que estamos mostrando aquí son datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, es quien está a cargo de esta evolución del IPC, del índice de precio al consumidor, y es calculado a través o es calculado mensualmente. La fórmula de cálculo también es bien interesante porque se hace a través del levantamiento de información de 33.000 establecimientos aproximadamente. Eh, a esos establecimientos se les pregunta, ¿cierto?, por un consumo promedio, que ese consumo promedio está levantado a través de una encuesta que se llama EPF, Encuesta de Presupuestos Familiares, que se levanta aproximadamente en 20.000 hogares, y lo que consumen esas familias se dividen en 13 grupos de gastos definidos, ¿ya? Que son como divisiones, se le llama. Y eso lo que se hace es encontrar lo que consumen promedio, ¿cierto?, esas familias, y de ahí nace la canasta promedio, la canasta básica, que nosotros la conocemos de esa manera. Y esa canasta básica, de alguna manera, es la que se va viendo cómo evolucionan sus precios en esta encuesta o en este estudio que se va haciendo de precios en 33.000 establecimientos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el IPC es la medida estimada de esta variación de precios, de esta canasta, cómo evolucionan estos precios, ¿cierto? Y eso es cómo se calcula la inflación. La inflación es un dato que se calcula o que nos entrega este reporte bastante, yo se lo recomiendo porque de alguna manera como cultura general es muy bueno porque son boletines muy sencillos, tendrán 5 o 6 páginas, no es más que eso, y nos indica cuáles son los principales factores que hacen que la inflación genere o aumente o disminuya, se contraiga, se mantenga, ¿verdad? O que cuáles son las variaciones. De momento, a marzo, tenemos un IPC, una variación del 2,8%. Esto es una inflación anual bastante decente, digamos. Vamos a hablar después, vamos a entender que una inflación sana rodea el 3 o 4%. Entonces, cuando estamos hablando de inflaciones del 3 o 4%, son inflaciones bien, digamos. Más que eso, ya entramos en proceso inflacionario, y cuando hablamos de inflaciones del 10% para arriba, hablamos de inflaciones galopantes, ¿cierto? Otro tipo de inflación. Y tenemos cuánto varía mensualmente los precios. En este caso, por ejemplo, el último boletín es de marzo, podemos decir que de febrero a marzo los precios variaron un 1%, ¿sí? Idealmente, como esto acumulativo, que no fuese más del 0,4% para que efectivamente lleguemos a final de año o lleguemos anualmente a un valor del 3-4%. ¿Qué otra cosa tenemos como indicador bien importante? Es que las divisiones no poseen la misma ponderación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, representan un 22% de la canasta, seguido, ¿cierto?, por vivienda y servicios básicos, y seguido después por transporte. Esos son los 3 ítems o las 3 divisiones, ¿cierto?, que tienen mayor peso dentro de la canasta, ¿sí?
Y en este boletín uno podría ver cuáles son los productos aquí que variaron más o menos mensualmente. Por ejemplo, no sé, bebida alcohólica y tabaco y vestuario, ¿cierto? Aportaron un 2% de crecimiento en el precio, o subieron en promedio los precios un 2%. Transporte subió un 2,6%, información y comunicación un 1,3%, educación un 5,5%. Habitualmente marzo es un tema bien delicado para la educación, porque como están todos los reajustes de aranceles y un montón de cosas, tiende a haber en marzo un alza, una variación mensual importante de febrero a marzo, por ese tipo de cosas, ¿no? Está la variación acumulada, está la variación de los últimos meses, ¿cierto? Bien interesante esto leer, como les digo, puede además hay un detalle más segmentado, o hay un mayor detalle en el boletín que entrega qué producto y qué bienes efectivamente son los que más aportan a estas variaciones. Ahora nosotros podríamos entender o preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué hay dentro de estos índices o qué hay dentro de estas divisiones? Bueno, la canasta no es tan sencilla. Aquí hay un poco el proceso de evolución que ha tenido este índice. Piensen que empezó a medirse esto cerca del año 28, ¿no? Y durante el 28, el 57, o sea, durante 29 años, la canasta fueron 42 productos en 4 grupos y se levantaba solamente la información en Santiago. Esto obviamente con el tiempo va evolucionando y ya en el cambio de milenio, podríamos decir, ¿no? Cuando entramos al año 2000, esto se ha ido estandarizando un poco con la encuesta de presupuestos familiares y se ha ido estandarizando también o se ha ido haciendo una encuesta con mucha mayor cobertura. Entonces, de alguna manera, el año 2009 ya se hace una encuesta, ¿cierto? Que tiene vigencia de 4 años y ahí empieza a haber algo también más cíclico, ¿no? Que esta encuesta de presupuesto familiar se hace ahora definitivamente ya cada 5 años y incluye todas las capitales, regiones y principales zonas conurbadas, ¿cierto? Para hacer el levantamiento. Y las divisiones son entre 12 y 13, hayan ido cambiando ya un poco, y la cantidad de productos de la canasta, que uno podría esperar que una canasta fuese más chica, ¿cierto? Son aproximadamente 300 productos. La última EPF, que fue efectuada el año 2023 y se puso en práctica o entró en vigencia el 24, ¿cierto? Reduce la cantidad de 303 productos a solamente 283, o sea, hay 20 productos menos, y aumenta una división, eso sí, ¿sí? O sea, hay una segmentación y división. Entonces, esta se espera que esté hasta el año 2028 en vigencia, ¿verdad? Analizando en base a eso, a esa canasta, la evolución de los precios. Es bien particular. En este informe también está el manual metodológico de esta última EPF que se hizo. Está disponible en el INE. Se llama así, Manual Metodológico Índice de Precios al Consumidor Base Anual 2023. E indica qué productos salen y qué productos ingresan a la canasta básica. Hay productos que uno no se imaginaría y hay otros productos que sí tienen un poco de sentido o empiezan a tomar sentido, ¿no? Por ejemplo, productos que se agregan a la canasta básica, harto de bebidas vegetales, sustitutos vegetales de la carne, suplementos alimenticios, cosas que, claro, hoy están La mucho más. aspiradora. Sí, claro. Pero ¿sabéis qué? Mira, en realidad cuando a uno le hace sentido de alguna manera que entre en este tipo de cosas, piensen que, pues, por ejemplo, no sé, pues, los artículos ortopédicos, o sea, ya no hay yeso. Si uno piensa bien, ya no hay yeso y efectivamente uno ahora compra muñequeras que son funcionales, la rodillera que no sé qué. Los artículos ortopédicos han ganado un mercado bien importante porque ya no hay yeso, ¿verdad? Hay otros que, vuelvo a insistir, para nosotros son un poco raras, ¿no? De entender, pero está bien. Por ejemplo, en el caso de los artículos para celebraciones, claro, uno piensa ahora y las celebraciones son a otro nivel ahora. Antes era un gorro cumpleaños, estamos, y hoy día las revelaciones de género, todo ese tipo de cosas son eventos casi de matrimonio, ¿no? Entonces, claro, ingresan ese tipo de servicios y productos dentro de la canasta. Y salen otros que también son bastante interesantes a analizar. Por ejemplo, saborizantes para leche. Ya esto del Colacao, el Milo, el Nesquik, son cosas que son medio antiguas pues, para nosotros, ¿no? Así saborizamos leche y hoy la leche, la cantidad de tipos de leche que hay es impresionante, ¿cierto? Confección de vestuario. Ya de alguna manera
y reparación de vestuario, ya es algo que va en salida. Hoy día la vestimenta es cada vez más desechable, por lo tanto, efectivamente interesante que salga, porque ya no sé si alguien va al sastre, ¿no? O alguien va a reparar una prenda de vestuario. Sale más barato comprarla de nuevo, ¿no? Es bien raro. La telefonía fija, las cámaras fotográficas reemplazadas por este aparatito, ¿no? Hoy día aquí tenemos harta tecnología metida. A mí me gusta la fotografía, no incomparable. La fotografía digital o cámaras reflex, ¿cierto? Con una cámara fotográfica de celular, pero esto cumple bastante bien y quita bastante menos tiempo porque es bastante más inteligente. En el caso de la Profe, cámara, dígame. ¿pero usted ocupa cámara o igual ocupa el celu? No, cámara reflex, o sea, como las dos cosas, pero sabéis que al momento, claro, cuando ando solo en realidad puedo darme el lujo de fotografiar lo que quiero fotografiar. Sí, Cuando ando con ahí ocupa el mismo. familia, cuando anda con familia en realidad es lo más rápido posible, porque la paciencia, la fotografía tiene un tema de paciencia también, pues para sacar la foto idónea, puedes sacar 25 fotos de la misma parte, con diferentes luces. Entonces, claro, somos una sociedad mucho más automática, por lo tanto la cámara fotográfica va un poco en retirada y hoy día los celulares cumplen bastante bien con la foto. O sea, cuando hablamos de calidad fotográfica de un teléfono, eh, andan bien, digamos. O sea, bastante bien. Revelado el fotográfico, mira, sale recién de la canasta básica. Pensar que nosotros teníamos antes eso, membresía de asociaciones profesionales, fotocopiado ya cada vez más en retirada. Lente de sol, raro eso. No me pregunten por qué, pero a las familias que se les pregunta, ya antes sí era parte de la canasta, hoy día no es parte de la canasta. Hay cosas interesantes a analizar, vuelvo a decirte. Siempre hablo yo del proceso anterior, el 2018, bastante visionario. Fíjense que entró a la canasta básica los servicios de suscripción a plataforma streaming. O sea, yo me hubiese preguntado hace 5 años atrás, eh, ya Netflix y paremos de contar, ya hay Spotify. Hoy es parte fundamental. Yo no sé si alguien no tiene suscripción en línea. O sea, entre los canales del HBO y el Netflix, el Disney, los Spotify, Deezer, un montón. O sea, la inteligencia artificial que tiene suscripción y que quiere una presentación y gama y un montón de cosas que uno se puede suscribir hoy día en línea, que efectivamente es algo un modelo de negocio que ha cambiado un poco y está incluido hoy día en la canasta. Está incluido hoy en la canasta. ¿Sí? Por ejemplo, la suscripción en línea. Es parte de la canasta básica. Entonces, cuando sube, efectivamente, la suscripción a algún servicio de streaming, ¿no? Efectivamente también afecta en el proceso inflacionario. Interesante este manual metodológico un poco más extenso. Efectivamente, explica un poco también la estadística que se ocupa, los índices de precio. Hay un índice que se llama las PERIS y otro se llama PATCH, que son índices para calcular efectivamente inflación. La metodología que se ocupa, matemática, estadística, está dentro de este manual, si lo quieren echar un vistazo. Como les digo, esto es un poquito más denso el manual metodológico, pero está reentrete de ver algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué más se puede ver en el boletín? En el boletín se puede ver la evolución de los productos durante un año. Ahí todo esto mes a mes va cambiando y va poniendo algunos ítems o algunas cosas que están dentro de las divisiones que tienen o que tienen alguna característica particular. Por ejemplo, en este caso está la gasolina, que ha estado muy en boga, ¿cierto? Venía bastante pareja y claro, si se dan cuenta, en el último mes se pegó una subida, más que seguro que esto hoy día va a seguir subiendo. La variación que ha tenido en el tiempo, por ejemplo, en los tomates, productos alimenticios, medicamentos para pato digestivo, aparecen algunos particular por comportamientos que tienen estadísticos, por ejemplo, el transporte interurbano, que en marzo, miren, pasa algo bien particular, ¿ah? Baja, tiene dos picos bien bajos acá. En marzo decrece, sin embargo, en la época estival, ¿cierto? Tiende a aumentar. Entonces, algunas características como esta. Uno puede ver comportamiento, yo aquí sigo, por ejemplo, los pasajes aéreos. Uno puede entender cuándo están los pasajes más baratos y cuándo están más caros con esto, porque efectivamente va viendo la variación mensual de los precios. Eh, esto se puede ver. ¿Cuál es el uso en realidad del IPC o por qué es tan importante el IPC dentro del proceso inflacionario o dentro de información a nivel país? Porque primero, es la medida oficial que tiene el país para efectos inflacionarios. Segundo, el IPC
es como se indexan, ¿cierto? Algunas cosas, como por ejemplo la unidad de fomento, la unidad tributaria mensual, ¿cierto? UF o UTM, que son dos unidades monetarias o dos unidades que sirven para indexar o para calcular casi todos los seguros, casi todos los créditos, ¿cierto? Por lo tanto, interesante o medir esto o qué pasa con esto. Es como se indexan también las remuneraciones habitualmente a todos los que trabajamos, ¿cierto? A toda la gente que trabaja se les indexa una vez al año, se les reajusta, se les ajusta el sueldo, ¿cierto? De acuerdo a IPC. Eh, en el caso de algunas empresas, inclusive lo hacen dos veces al año, octubre-marzo, ¿verdad? Y además, dentro del INE existe una calculadora, no sé si la conocen, pero hay una calculadora que uno podría meter un valor de dinero en un tiempo y calcular cuál ha sido su evolución de acuerdo a la inflación acumulada. Entonces, el IPC o la inflación de alguna manera se vuelve importante y es importante hacerle seguimiento también, porque representa, vuelvo a insistir, la medida oficial de alguna manera de cómo se comporta la inflación en el país. Aquí está la variación dentro de los últimos 10 años, con un pic claramente aquí en el 2022, que esto fue algo bien anormal, de hace mucho tiempo que no se tenía una inflación tan alta. Y esto generó cosas bien particulares, por ejemplo, la variación anual del IPC aquí de marzo a marzo, como lo que estamos viendo ahora, que si lo tomáramos un 2,8 anual, en ese momento en marzo anduvo cerca como el 12%, o sea, los sueldos, las remuneraciones se indexaron un 12%. Todos los que tuvimos ajuste en remuneraciones, nuestros sueldos subieron un 12%. Yo siempre pongo el ejemplo porque si uno piensa en un trabajo común y corriente, cualquiera sea, habitualmente cuando uno lo ascienden de cargo al cargo siguiente, digamos, las políticas son habitualmente ajustar la remuneración un 20%, un 25%, por ahí se mueve entre el 15 y el 25% habitualmente, eso es como el estándar que ocupa recursos humanos. Eh, Se indexaron solamente por IPC un 12%, o sea, es casi como que no hubiesen ascendido, ¿no? Claro, el costo de vida estaba más caro, totalmente, eso no estoy hablando de eso, solamente que para que entiendan el efecto que tuvo, ¿verdad? Este efecto inflacionario. Muy particular. Hoy una inflación, yo diría, moderada, dentro de todos los parámetros, un 2,8, una inflación bastante buena, y deberíamos mantenernos a ese nivel. ¿Va a haber un proceso inflacionario? Yo creo que sí. El tema del combustible es un tema complejísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la logística en Chile es por camiones, por lo tanto, toda la distribución se genera a través del uso de combustibles fósiles, por lo tanto, el combustible va a pegar sí o sí de alguna manera en procesos inflacionarios, los precios van a subir de alguna manera, eso, pero pegado. Esperemos que no sea mucho, digo mucho, ojalá que no pasemos el 3,5 en el mediano plazo, ¿verdad? En el corto mediano plazo, en un año, eh, porque como les digo, idealmente no debiese ser más allá de 4 para una economía sana. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a ver a continuación? Porque para que ustedes sepan, existen diferentes tipos de inflación. Y aquí me detengo un poquito a explicar que al existir diferentes tipos de inflación, inflación de demanda, inflación de oferta específicamente, la inflación puede venir dada por diferentes aspectos. Entonces, cuando alguien les diga que la inflación se genera exclusivamente por algo en particular, al menos dúdenlo, ¿no? ¿Por qué se los digo? Porque en algún momento se planteó que esa inflación en 2022 se debió exclusivamente a los retiros, ¿verdad? Me imagino que muchos escucharon eso. Bueno, puede ser una gran parte tal vez de la responsabilidad de la inflación se puede haber debido a eso, o una parte, tal vez no gran, pero una parte. Pero sí hay otras cosas que influyen también en la demanda o la inflación de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ver algunas para que puedan entender que también se podría haber debido a otros efectos. La inflación de demanda, primero lo vamos a explicar y después lo vamos a ver gráficamente, ¿cierto? Se genera cuando cualquier elemento haga que se desplace la demanda agregada, o sea, que se expanda la demanda agregada. Cuando hablamos de demanda agregada,
La única diferencia que tiene con el PIB es un valor, ¿cierto? De alguna manera que nos entrega P por Q. La demanda agregada es efectivamente todo lo que se demanda en consumo, inversión, gasto de gobierno o exportaciones netas. Por lo tanto, conceptualmente, la demanda agregada viene siendo lo mismo que el PIB, ¿no? Solamente que esto está expresado en plata y esto como en cantidades, ¿no? O podríamos hablar de plata también, pero es la cantidad que se demanda en este caso, la demanda agregada. Entonces, cualquier cosa que haga que esto aumente, o sea, que efectivamente suba el consumo, suba la inversión, suba el gasto de gobierno, suba las exportaciones netas, o sea, tengamos más exportaciones que importaciones, van a generar que la demanda agregada se expanda o crezca. Por lo tanto, efectivamente, si nosotros podríamos analizar las causas más comunes que podrían generar inflación, por ejemplo, está entre ellas el aumento del gasto de gobierno, caso que para la pandemia se realizó. Por lo tanto, el gasto de gobierno, de alguna manera, con todos los subsidios que se generaron, recuerden que en ese momento tuvimos postnatal de emergencia, un montón de licencias por COVID, todos esos casos son licencias de alguna manera o plata que sale del ISP. Por lo tanto, el gobierno tiene que de alguna manera financiar. O sea, en pandemia, este factor o este indicador a las nubes, ¿cierto? Positivísimo. Disminución de los impuestos, claro, si uno disminuyera los impuestos podría traer consigo de alguna manera mayor consumo. Por lo tanto, si disminuyo los impuestos y tengo más dinero disponible, aumenta el consumo y al aumentar el consumo tenemos de alguna manera inflación. El aumento del consumo por sí solo, ¿no? Recuerden que el consumo es un indicador solito, por lo tanto, efectivamente, los retiros pueden haber pegado en este punto, ¿no? Puede claro, la gente con más dinero lo que hizo fue mayor consumir. Consumo en todas sus formas, no necesariamente ir a comprar ropa, hay gente que refinanció créditos, hay un montón de cosas que se hicieron, ¿verdad? Que de alguna manera pueden haber tributado al aumento del consumo. Disminución de la tasa de interés, si se disminuye la tasa de interés hay más acceso al crédito, por lo tanto si tengo mayor acceso al crédito, que es emisión secundaria, lo que voy a tener de alguna manera es más consumo. Aumento de la inversión por sí sola, la inversión está solita, por lo tanto si hay más inversión también podría traer efectos inflacionarios. Aumento de las exportaciones netas y aumento solamente la cantidad de dinero. Si la gente tiene más dinero disponible, efectivamente podría invertir más, podría consumir más, podría efectivamente generar algunas instancias de expansión de la demanda. ¿Qué pasa gráficamente? Gráficamente ocurre lo siguiente. Tenemos una economía en equilibrio. Esto ya aquí no hablamos tan solo de oferta y demanda, sino que hablamos de oferta agregada y demanda agregada, que son puntos que vamos a ver en la siguiente clase, en donde me imagino que conceptualmente es fácil de entender. La demanda agregada es todo lo que se demanda en una economía y la oferta agregada es todo lo que se oferta en una economía. Esto es más a niveles macro. Por lo tanto, efectivamente, existe un punto de equilibrio también acá, en donde vamos a tener una cierta cantidad de bienes que demanda una economía y esa cierta demanda y oferta, ¿cierto? Que es un equilibrio, tiene un cierto nivel general de precio, ¿sí? Entonces hay un equilibrio. Lo que pasa es que de alguna manera se expande la demanda por cualquiera de los conceptos de lo que vimos. O sea, nosotros tuvimos tormenta perfecta post pandemia, mucho gasto de gobierno, retiros de fondos, por lo tanto tuvimos efectivamente mayor consumo. La gente con eso pudo tal vez generar más inversiones, ¿cierto? A pesar de que efectivamente no estaba muy bueno para invertir, pero podríamos haber detectado miles de cosas en ese proceso, ¿no? Genera un efecto de expansión de demanda. La demanda se expande. Al a expandirse la demanda al mismo nivel general de precio, lo que va a pasar es que obviamente vamos a tener ahora mayor demanda que lo que teníamos de oferta. Por lo tanto, se genera un exceso de oferta, perdón, un exceso de demanda. ¿Cómo se elimina ese exceso de demanda? Muy parecido a lo que veíamos cuando veíamos el punto de equilibrio entre una oferta y demanda de un bien, ¿cierto? Va a equilibrar obviamente cuando o se va a generar una presión al alza en el nivel general de precio y va a equilibrar ahora en este nuevo punto, ¿sí? Donde esta demanda expandida se vuelva a topar con la oferta. Ahora bien, si nosotros podemos analizar esto, dense cuenta que este equilibrio nuevo está a mayores niveles de producción, o sea, lo que producíamos antes era Q1 y ahora producimos Q2, y está equilibrado también a mayores niveles de precio. Antes los niveles generales de precio estaban en P1 y ahora están aquí en P2. Entonces, el mercado, de alguna forma, la economía equilibra a mayores niveles de cantidad y a menores niveles de precio. Entonces se dice, de alguna manera, que la inflación a la demanda
o la inflación de demanda genera efectos positivos en la economía, siempre y cuando esa inflación no sea más allá del 3 o 4%. Estamos en un 2,8, está bastante bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía de alguna manera necesitan de cierto grado de inflación para poder crecer. ¿Por qué? Porque este aumento en el nivel general de precios fomenta o incentiva en el corto plazo a los oferentes a mejorar o aumentar su producción. Claro, si yo tengo mayores niveles generales de precios, lo que va a hacer el productor es decir, bueno, a mayores niveles generales de precios por ley de oferta, oferto mayor cantidad de productos. Por lo tanto, mientras exista una inflación moderada, esa inflación siempre va en el corto plazo a beneficiar a que se produzca o que esa economía sea más productiva. A mayores niveles del cobre, más cobre producimos. A mayores niveles de la guinda, cereza, no sé, ya no sé la diferencia entre guinda y cereza, siempre me confunden, pero más exportamos a China. Mientras mejores los precios sean del litio, más litio tiramos para afuera. O sea, el precio, mientras más alto esté, digamos, o en realidad mientras exista este proceso inflacionario, este proceso de aumento de precios, de alguna manera lo que hacemos nosotros, lo que genera es que incentiva a la producción también. Entonces, inflación de demanda, uno podría estipular, ¿cierto? Que gráficamente lo que indica es que genera efectos positivos en la economía, ¿sí? Entonces, esto es lo que le decía yo, que mientras tengamos una inflación del 2,8%, del 3%, hasta el 4%, uno podría hablar que estamos bien en moderado y que efectivamente eso beneficia o incentiva la producción, ¿no? Y existe también inflación de oferta. Como así existe inflación de oferta, existe inflación, perdón, de demanda, existe inflación de oferta. O por costos también se llama. ¿Qué pasa acá? La inflación por costo ahora es cuando el aumento de los costos genera una contracción de la oferta agregada, eso genera una escasez relativa y tiende a presionar al alza en el nivel general de precios. En este caso, mientras más generalizado sea el factor, mayor presión inflacionaria. Y aquí tenemos un caso muy particular y que dejo en claro, no es que estén de acuerdo, no es que estén en desacuerdo, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, el aumento violento de los costos de la mano de obra, traducido en salario, podría generar inflación por costos, ¿sí? Es por eso que los aumentos de sueldo tienden a ser progresivos y no de una sola vez, porque este efecto inflacionario podría pegar de alguna manera o podría existir una inflación por costos dado esta determinación de aumentar los sueldos, ¿cierto? O los salarios. Y es sumamente transversal, o sea, cuando hay un aumento de remuneración o de sueldo mínimo de alguna manera, lo que hace es pegar transversalmente en todas las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, el precio de la energía, problema que vamos a tener nosotros ahora con el tema del combustible, aumento de precios en las materias primas, aumento de la tasa de interés, claro, si tenemos mayores tasas de interés, afecta directamente a los productores, aumento de impuestos también, si hay que pagar más impuestos, podríamos tener inflación por costo, y el tipo de cambio también, que es algo que le pega directamente a la oferta por temas de importación, ¿no? En este caso el dólar, ¿no? Para nosotros, que por ahí dijo un doctor en economía que eso no importaba, bueno, sí importa. Eh, Nuevamente, si lo vemos gráficamente, ¿cierto? Tenemos un mercado en equilibrio. Ahora ocurre, por ejemplo, ¿ya? Y quiero que entiendan esto súper en línea sencilla. Si existiera un aumento en los salarios, por ejemplo, podría pasar que la oferta se contraiga. ¿Por qué? Porque si los precios se siguen manteniendo igual y yo tengo que pagar más salario, podrían inclusive desaparecer empresas. Por lo tanto, si desaparecen empresas, lo que va a pasar es que vamos a producir menor cantidad, ¿sí? De alguna manera, eh, podría pasar eso, ¿sí? Si efectivamente hay un aumento violento, por ejemplo, en algo que es tan transversal como las remuneraciones, ¿verdad? Podrían inclusive empresas desaparecer y estaríamos desincentivando la producción de alguna manera. ¿Qué va a pasar con esa contracción? Va a pasar que obviamente para que esa cantidad no se reduzca en tanto, ¿verdad? No exista este grado de disminución de oferta tan grande y exista escasez relativa, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que va a presionar igual el mercado un poco al alza en el nivel general de precios y eso va a hacer que equilibremos ahora aquí en el equilibrio 2, ¿no? Ahora fíjense que este efecto se genera, o ese equilibrio se genera a mayores niveles general de precio, ¿sí? Porque eso hace que nos movamos de acá a acá, o sea, que no disminuya tanto, pero sí o sí a menor nivel productivo. O sea,
Claro, no desaparecen todos, pero podría desaparecer una parte de la producción. Entonces las inflaciones de oferta ya genera efectos negativos en la economía. ¿Por qué? Porque hace que efectivamente la economía equilibre a un mayor nivel general de precios, o sea, proceso inflacionario, pero con una economía menos productiva. Entonces, es peligroso, efectivamente, esto es peligroso, digo, porque nos hace ser menos productivo y tener, obviamente, mayores niveles generales de precios. Entonces, aquí influye algo, que si el factor es demasiado transversal, ¿cierto? Podría afectar más duramente a una economía. Por ejemplo, en el caso de el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo es súper transversal, por lo tanto, mientras más transversal sea, más podría pegar. Hoy estamos viendo un fenómeno bastante particular y podría ser, por ejemplo, el aumento del precio de los combustibles. O sea, ahí tenemos una inflación, podríamos tener una inflación más bien por costo. A ese precio y los camioneros dentro de su gremio, ¿cierto? Le han dicho que hay camioneros que no van a poder operar porque no tienen liquidez para poder seguir operando, y eso hace que sean menos productivos, y al tener menos producción o poder distribuir menos, lo que va a pasar es que vamos a tener más escasez, o sea, vamos a tener menos producción y a mayores niveles de precio. Entonces, complejo, estas inflaciones no son tan buenas, ¿no? Eh, Eso respecto a las dos principales, inflación de demanda e inflación de costo, inflación de oferta. ¿Sí? Inflación de demanda, inflación de oferta o costos. Y tenemos dos situaciones muy, muy particulares, que esto en realidad las menciono porque podrían llegar a pasar, pero son difíciles en realidad de identificar o de que ocurran. Una primero es el método o la inflación en el muy, muy corto plazo, que es el modelo keynesiano estricto, que menciona que de acuerdo a Keynes, ¿sí? Keynes eh, decía que efectivamente en el corto plazo los precios son rígidos, o sea, no cambian. La única forma que podría tener de alguna manera efecto en inflación sería por la demanda, ¿sí? Que las presiones inflacionarias provendrían de perdón, como no cambian, no tiene sentido la inflación de demanda, sino que vienen más bien de la oferta, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pasa que efectivamente en el corto plazo podría pasar algo muy particular que de alguna manera causara efectos más bien inflacionarios por oferta. Por ejemplo, un fallo tecnológico o un aumento violento de los costos de los factores, que aquí también podría calzar un poco en el muy, muy corto plazo, ¿cierto? El tema del combustible. Guerra, una causa totalmente particular, ¿no? Y efectivamente suben violentamente los factores o los costos de los factores, en este caso el combustible, y se genera en este caso un aumento más bien que proviene de la oferta, ¿no? De los productores, algo que es lo que va a ocurrir, yo creo, ¿no? En el corto plazo. Y catástrofes naturales, podría pasar también que quedara una tremenda embarrada, un terremoto, qué sé yo, cualquier cosa, un desastre natural, y que efectivamente eso haga que los costos tengan que subir. Cosa también parecía a lo que ocurrió, o uno podría hacer algún símil, ¿no? Con la pandemia, que pasó, no fue una catástrofe natural, pero sí de alguna manera una pandemia, algo bien, bien repentino, ¿no? Eh, y pudo generar también inflación por oferta. De alguna manera estuvo el mundo parado, ¿no? La producción disminuyó y a mayor precio. O sea, salía más caro comprar algo pues se producía muy poca unidad, es verdad, y efectivamente moverlo era muy caro y generó un proceso inflacionario. ¿Qué dice Keynes? Dice, bueno, en este caso la oferta, ¿cierto? Tiene más bien un comportamiento elástico, o sea, en el tiempo, o le da lo mismo, ¿cierto? Vender N cantidad, siempre y cuando el nivel de general de precios sea único, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un cierto equilibrio de mercado, una demanda que se comporta de manera tradicional, ¿cierto? Como ley de demanda, precio, cantidad, o nivel general de precios, cantidad, en este caso inverso, ¿verdad? Pero la oferta tiene un comportamiento más bien perfectamente elástico. ¿Qué ocurre? Ocurre que los costos aumentan, que a la embarrada y me suben una catástrofe natural y tengo que subir de alguna manera el precio. Lo que va a pasar es que la oferta efectivamente ahora va a vender los mismos bienes o infinito de los bienes, pero siempre y cuando le paguen un nivel general de precios más alto. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que podría estar pasando ahora. Un costo abrupto o un costo muy repentino en el corto plazo de los bienes
Y lo que pasa es que la oferta se resiente y dice, bueno, ahora sí yo te puedo vender la misma cantidad o te puedo vender infinita cantidad, pero ahora no te puedo vender a uno, te lo tengo que vender a dos. ¿Sí? Entonces, inflación por, o asociada a la oferta por algún fenómeno muy particular. En este caso, la guerra, ¿no? Que es un proceso, algo muy puntual. Esto tampoco es muy bueno porque obviamente lo que va a pasar es que a mayores niveles general de precio, lo que va a pasar es que efectivamente ahora la demanda, ¿cierto? Va a demandar menor cantidad. Claro, porque no está dispuesta a pagar ese nivel de precio. Por lo tanto, efectivamente lo que va a pasar es que vamos a ser menos productivos también, ¿cierto? El equilibrio va a ser en menos producción y a niveles más generales de precios más altos. Entonces, compleja esta situación también. Pero esto, como análisis, en realidad es muy particular, muy particular, ¿no? Habitualmente lo que se considera en el tiempo, dada la situación, es efectivamente más bien inflación por demanda y de oferta, ¿sí? Pero esto se podría aplicar para algunas cositas. Claro, ¿qué pasa en el muy corto plazo? Si la gente quiere demandar mayor cantidad, lo que va a pasar es que de alguna manera se va a demandar mayor cantidad, vamos a producir mayor cantidad y el precio no va a subir, ¿no? En nivel general de precio. En muy corto plazo, recuerden que esto es muy corto plazo, ¿sí? No hay repercusiones en muy corto plazo y se vende más y se produce más y se vende al mismo precio, ¿no? Si no, por lo tanto, por aumento de la demanda o por expansión de la demanda, no hay inflación, ¿sí? Solamente mayor producción. Y el otro caso muy particular es la inflación en el largo plazo. Aquí el modelo clásico indica también en el muy largo plazo, en el largo plazo, ¿cierto? Lo que dice es que efectivamente acá la oferta agregada no se ve afectada por nivel de precio, ¿sí? Es fija con el PIB potencial, o sea, es perfectamente elástica. La única forma de que de alguna manera cambie o haya inflación es por la demanda agregada y en particular porque la demanda en el tiempo va teniendo más dinero, ¿sí? Entonces se define más bien como un fenómeno monetario. Aquí la única causa sería la cantidad, el aumento de la cantidad de dinero en la demanda. ¿Qué pasa acá? La oferta está dispuesta a vender cierta cantidad, ¿cierto? O X cantidad en un periodo determinado de tiempo a un cierto nivel de precio. Tenemos nuevamente un equilibrio. ¿Qué pasa ahora? Pasa que efectivamente la demanda ahora, ¿cierto? Tiene efectivamente más dinero, por lo tanto se vuelve abundante y eso hace que baje la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, lo que va a pasar es que aumenta el consumo por disminución del costo de oportunidad, ¿cierto? Y eso genera un aumento en el nivel general de precio. Entonces, lo que antes teníamos un nivel general de precio, precio 1, ¿cierto? Ahora la demanda, dado que tiene mucho dinero, aumenta el consumo, expande la demanda, ¿cierto? Y nivelamos ahora o equilibramos a este nivel de precio a la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, a largo plazo, la única forma, de alguna manera, que explica la economía que pudiese haber inflación es a través del aumento de dinero de la demanda, porque eso hace que aumente el consumo de alguna manera, ¿cierto? Y eso genera efectivamente una expansión y aumenta el nivel general de precios. Pero la oferta, de alguna manera, en el largo plazo está dispuesta a ofertar siempre la misma cantidad, pero a diferentes niveles de precio. Es un modelo diferente o explicado en largo plazo. Entonces, en resumen, en la inflación tenemos dos cosas o dos características particulares, ¿cierto? Primero, inflación de demanda, inflación de oferta, son dos tipos de formas que se pueden generar inflación. En el caso de la demanda, es positiva de alguna manera porque incentiva a la producción en el corto plazo a vender mayor cantidad de unidades, ofertar mayor cantidad, ¿cierto? A mayores niveles de precios, siempre y cuando eso no sea más del 3 o 4%. La inflación por oferta se podría considerar negativa porque tenemos mayores niveles generales de precios a menor cantidad en el mercado, en la economía. Y bueno, en Chile, ¿cómo se mide la inflación? A través del IPC, ¿no? Así que eso es un poquito de inflación. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Tengo algunas preguntas, hablando de los grupos. Perfecto, si no hay más, avanzamos al siguiente, ¿ya? Y finalmente, para esta sesión tenemos otro indicador macroeconómico que es el desempleo. El desempleo, como concepto, no sé si se acuerdan, pero cuando hablábamos de frontera de posibilidad de producción, hablábamos que teníamos factores desempleados, ¿cierto? El desempleo no solamente es de recursos humanos, sino que
hace referencia a la no utilización de factores que podrían estar produciendo bienes o servicios y no lo están haciendo. Entonces podríamos tener desempleo de recursos humanos, desempleo de recursos naturales, desempleo de capital, tiempo, maquinarias, tecnologías, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sin embargo, efectivamente, de qué se debe preocupar el Estado en este caso, o el indicador macroeconómico que se preocupa, o la variable macroeconómica de la cual se preocupa el Estado, es el desempleo del recurso humano, ¿no? Y se define como desempleado toda persona que quiere y puede trabajar, busca trabajo de forma activa, pero no lo encuentra. ¿Sí? Esa es la forma que se mide, o esa es la persona que se considera desempleada. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que existen diferentes tipos de empleo. ¿Ya? Cuando hablamos de diferentes tipos de empleo, vamos de principalmente cuatro. ¿Ya? El primero tipo de desempleo podría ser que estemos haciendo frente a un desempleo cíclico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese desempleo es propio del auge y las crisis. Entonces, cuando tenemos crisis, el desempleo aumenta y cuando tenemos auge, el desempleo disminuye. Entonces, podríamos estar haciendo frente a números indicadores de desempleo posiblemente o podría ser cíclico, ¿no? Tenemos otro tipo de desempleo que se llama desempleo estructural. En este caso, el desempleo ocurre porque la oferta de trabajo y la demanda no hay match, ¿no? De alguna manera, las necesidades técnicas que puede tener la oferta de trabajo no se satisface por la demanda, o sea, la demanda no es capaz de ocupar ese puesto de trabajo, por lo tanto se genera un desempleo estructural. Podría haber efectivamente una labor muy específica que no pueda haber persona que la pueda utilizar, ¿ya? Podría pasar eso de alguna manera y eso se llama desempleo estructural. Otro tipo de desempleo es el desempleo estacional. Habitualmente, por ejemplo, uno habla de temporada del año. Cuando habla de verano o de temporada estival, ¿cierto? De vacaciones, habitualmente las tasas de desempleo deben tender a disminuir o a bajar. ¿Por qué? Porque se activan algunos empleos particulares, ¿cierto? Se activan estos empleos de reemplazo por vacaciones de la gente, tienen que ocupar tienen que ocupar esos puestos, ¿verdad? Entonces hay un movimiento ahí que se genera de alguna manera que hace disminuir el desempleo. Por lo tanto, efectivamente, las temporadas del año también tienen particularidades en cuanto al desempleo. En el tema de la agricultura, los temporeros, por ejemplo, en tiempos de siembra, de cosecha, hay mayor cantidad de empleo. Por lo tanto, en esa época los desempleos bajan. Cuando ocurren esos fenómenos particulares, estamos hablando de tipo de desempleo estacional. ¿Sí? Y finalmente existe algo que se llama tasa natural de desempleo, que la economía de alguna manera tiene tasas de desempleo porque sí, ¿no? Piensen ustedes que hoy lamentablemente pueden haber estado desvinculando a un montón de personas a lo largo del país y esas desvinculaciones o esas personas pasan de alguna manera a ser desempleadas, ¿no? Mañana van a ser desempleados, o la gente que está estudiando y no tiene un trabajo, de alguna manera cuando está titulada, se convierte o pasa a ser claramente o inmediatamente desempleado, ¿no? De alguna manera la economía tiene tasa de desempleo naturalmente. Esa tasa de desempleo habitualmente o se maneja alrededor del 4%, 5%, hasta 6%. Cuando tenemos una tasa de desempleo del 4 o 5%, hablamos que la economía está en pleno empleo. O sea que ese 4% lamentablemente es un número que va a existir de desempleados, ¿no? Hoy particularmente el último boletín, también sacado del INE, también interesante porque habla un poco de cuáles son los movimientos que se generan, ¿cierto? En los desempleos o donde se generaron mayores tasas de desempleo, donde se midió mayor desempleo, donde hay más empleabilidad, ¿cierto? Hombres, mujeres, regiones, está en este informe, está en este boletín del INE, ¿no? En este momento estamos en el último periodo que se midió en diciembre y febrero, el último boletín que existe, que tenemos disponible, ya habla de una ocupación a nivel nacional, ¿cierto?, del 8,3%. ¿Sí? Ha estado ahí variando. Si se dan cuenta, la gráfica habitualmente o históricamente, la tasa de ocupación femenina es mucho más alta que la masculina, ¿no? Si ustedes se fuesen un poco más atrás o vieran boletines del año de la época de la pandemia, bien particular, ese fenómeno se invirtió. Dentro de los últimos años o de las últimas décadas, tal vez ha sido el momento donde ha existido mayor desempleo masculino que femenino. ¿Sí? Bien particular también para analizar. Uno puede revisar esos boletines y verlos, ¿cierto? Y analizar un poco, entender a qué se deben tasas de desocupación.
¿Cómo se mide el trabajo? Bueno, se mide a través de una encuesta que se llama ENE, Encuesta Nacional de Empleo, ¿cierto? Esta encuesta lo que hace es medir de alguna manera a todos los ocupados, desocupados, quiénes salen y quiénes entran a la fuerza laboral, quiénes están inactivos, cuáles son las tasas de ocupación, mide informalidad también, cuánto empleo informal, subutilización. En el caso del empleo femenino, bien, hay algunos casos bien particulares, porque siempre en el boletín aparece una función en trabajos femeninos que son bastante informales, como son las horas del hogar, por ejemplo. Realmente esos números se están moviendo bastante y hacen que se mueva harto la aguja de la empleabilidad femenina. Eh, ¿Cómo se ejecuta esta encuesta? Bueno, es bien particular porque de alguna manera se le pregunta o quienes participan son todos aquellos que tengan 15 años y más. Obviamente la gente menor de edad está, si está trabajando, está autorizada por mayores de edad, por sus padres, de alguna manera, ¿cierto? Y efectivamente se capturan estos datos y se capturan también datos demográficos, obviamente sexo, edad, educación, nivel educativo, todo el tema. Este operativo, uno de mayor envergadura a nivel nacional, se encuesta aproximadamente o visita en realidad 12.000 viviendas mensuales y se levantan 35.000, datos de 35.000 personas a nivel de todo el país, ¿ya? A pesar de que uno sea un operativo tremendo, uno podría decir, claro, esto no es tan representativo. Podría ser, pero estrictamente criterio estadístico, esto que sean casas al azar. Además tienen un tratamiento súper particular porque de alguna manera se entrevista a las casas o a las viviendas, estas 12.000 viviendas, y a las personas que viven en ella cada 3 meses. Y la muestra se toma durante un periodo determinado. Cuando hablamos de zona urbana, se visita las mismas viviendas durante 18 meses, o sea, se hacen 6 visitas en esos 18 meses, una visita cada 3 meses. Y en el caso cuando hablamos de zonas rurales, esas visitas son 12 visitas cada 36 meses, o sea, 3 meses se visita 12 veces cada vivienda, ¿cierto? En zonas rurales. Entonces, durante ese tiempo recién van cambiando las viviendas a encuestar, ¿no? Entonces, el proceso que se genera o cómo se levanta la información del desempleo en el país, ¿ya? Eso en esta pasada, en esta sesión, importante la sesión, entender estos tres grandes, yo diría, indicadores macroeconómicos como lo son el PIB nominal y real, el IPC o la inflación y el desempleo, porque parte del trabajo que van a tener que hacer tiene que ver con esto, con los indicadores macroeconómicos, ¿cierto?, de algunos países o de algún país. Entonces, ahí está un poco explicado esta primera parte, ¿no?, de los indicadores macroeconómicos. No sé si tiene alguna duda, consulta. No, profe, harta información nada más y empezar a entender. Buena, pero está buena, sí, porque estas cosas son un No, poco por más, supuesto. son un poco cotidianas. Yo creo que de alguna manera nos dan un poquito de baño de realidad de lo que ya tenemos, de lo que vemos habitualmente o lo que está en boga, ¿no? Uno ya empieza a entender algunas cositas que de repente parecen medio lejanas. Bueno, aquí uno empieza a entender. Cuando veamos ahora políticas fiscales y políticas monetarias, también vamos a ver algunas cosas que son de mucho interés para nosotros en cuanto, por ejemplo, a la TPM, la tasa de política monetaria, ese tipo de cosas, ¿no? Son términos que uno escucha día a día, Sí, noticias, boca a boca. sí, Interiorizarse igual es entretenido, así es. importante. Sí, Ujú. Así que si quieren indagar un poquito más, INE, yo les di algunos datos, ahí tienen los bancos centrales de todos los países, tienen toda esta información. Uno se mete al Banco Central de cualquier país, puede encontrar habitualmente tasa de política monetaria, PIB, desempleo. Casi todos los países también tienen algo similar al Instituto Nacional de Estadística chileno, al INE. De hecho, en algunas partes se llama igual, en Argentina se llama igual, en Colombia se llama igual, y pueden encontrar esta información sobre tasas de desempleo. Y la otra forma de buscarlo, Banco Mundial. El Banco Mundial también tiene mucha info y particularmente en Chile, el Instituto Nacional de Estadística genera estos boletines, vuelve a existir mensualmente, son muy fáciles de digerir, muy cortitos y pueden ayudar en realidad a entender un poco la situación nacional. Así que ahí les dejo esos datitos por si quieren indagar un poquito más, ¿vale?
Bueno, Eso, si no hay más dudas, consultas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo martes. ¿Estamos? Profe, esta semana tenemos Sí, sumatorio, control. ¿no? Control. Sí, Control. mañana les suelto el avisito ahí y sí, es el último control de la asignatura porque el 7,5 que falta es el trabajo en equipo, trabajo en grupo. Ya, ya. ¿Ya? Profesor, Sí, buenas. ¿vale? Disculpe, Arnaldo Burto por acá. Le envié un Mm. mensaje yo la semana pasada, a ver si le puede echar una miradita, porfa. Creo que es una prueba, ¿no? Lo leí por ahí. Correcto, Sí, ya te voy a correcto. responder porque necesito ahí un poquito más de contexto, pero sí lo tengo pendiente. Ahí Ya, te respondo. ¿Vale, Arnaldo? perfecto. Lo vi y no te lo respondí, acuso golpe. Mar- Maravilloso, que esté bien, muy ¿Ya? amable. Disculpe las Vale, solamente molestias. Algo- vale, la un última abrazo. consulta y redundar un Ya. poco con el tema de los grupos. Venga, Yo en otra asignatura o en otro ramo tengo mi grupo solamente con un compañero más. ¿Es ¿Sí? necesario tener más compañeros en este grupo, en este módulo? Sí, mira, en realidad yo Sí, lo mismo que he dicho, aquí es sí, un trabajo, ya, es un trabajo que no es para nada extenso, o sea, son 5 hojas creo que van a hacer, por lo tanto, idealmente lo puedan hacer, salvo alguna justificación, pero una justificación de verdad, pues, porque trabajar hoy día en línea, así como están conectados en sí, clase, pueden dejar un documento en línea e ir sumando información, ordenarlo. eh, de eso. Y si alguien no participa en el grupo, también tiene la libertad de decirme, ¿sabe qué, profe? sí, sí, Éramos sí. 4, éramos 5, participaron 4 y uno no apareció. Y también, porque dentro del curso hay algunos estudiantes que no han dado ninguna prueba. Creo que hay como 2 o 3. Entonces, tal vez los voy a asignar a un grupo aleatoriamente y si no aparecen, me tienen que decir. Cuando hagan la entrega, me dicen, profe, eh, Juanito Pérez no apareció, así que por favor, ¿De para cuántos que no lo integrantes? consideren. Disculpe, ¿de cuántos integrantes era? Tengo una confusión, pero si es que no me equivoco, en este curso son de 4, porque en el Cuatro. otro curso dejé de 5, pero en el anuncio está el detalle, pero si es que no me equivoco son 4, Ya pues. ¿ya? ¿Vale? Profe, Ya, pero, ¿va a habilitar un Eh, control hoy día o es hasta mañana? ¿Cómo era? No, el control salió de la semana 8, o sea, se abre a las 00 durante la próxima semana, Ah, ya, vale, vale. ¿sí? Se Vale, cierra el profe. próximo martes, Ok, profe, ¿vale? que tenga dale, profe. Ok, bonita tarde, vale. nos vemos. Vale. Felipe, mira, me pregunta si puede ser de 5. En realidad, los grupos están estructurados de 4. Ya, lamentablemente no puedo, pues si no quedaríamos ahí medio cojos. ¿Ya? Igual vamos viéndolo, como digo, cuando se construyen los grupos voy a ver bien qué pasa. O sea, esta semana para organizar un poco eso, ¿vale? Y vuelvo a insistir, profe, el trabajo tampoco es de vida o muerte, es un trabajo bastante sencillo, así que es ligerito, no. Es una investigación muy puntual, muy corta, así que no hay tampoco revierte mucho tiempo. ¿Ya? en el caso de que una compañera quede solo, quede sola, digamos, ¿se puede salir uno de algún grupo para Sí, poder... me pueden avisar, o si quieren ajustar algo y decir, profe, yo me quiero cambiar para el grupo 4 y se viene para acá, tal, yo lo puedo hacer manualmente, lo pueden hacer ustedes, yo dejé abiertos los grupos para que lo puedan hacer ustedes y a ustedes acomodarse como quieran, digamos. Esa es la primera Perfecto, instancia. listo. Háganlo a su conveniencia. Profe, ¿y Ya, Bueno, muy amable. dónde se hace la formación de grupo? Porque estoy sola como un dedo Se recién. van, se van, voy a hacer, les dejé el enlace directo, pero si es que no me equivoco es al ítem que está a la izquierda, se llama personas, que en ya. personas hay una pestaña que se llama Project Groups, y ahí Ok, están todos los grupos y si uno puede asignarse al grupo. ok. Súper. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Vale? Nosotros vemos dos nomás por si acaso, chicos. Así que ahí me Ahí se ponen de candidateo. acuerdo. Sí. Vale. Vale, un abrazo, que estén bien, cuídense mucho y nos estamos Vale, hablando. Chao. profe, buenas noches. Cuídense, buenas Chao. noches, chao, chao.